nuestra clase. ¿Les parece? Bueno, antes que nada, una disculpa por la tarea. Me avisaron ya muy tarde que era por módulo, entonces por eso les estoy dando la oportunidad de hasta mañana poderla, tienen hasta mañana para poderla realizar, ¿sí? Sin ningún problema entonces. Y pues bueno, continuamos con la clase. ¿Me indican por favor si se observa? Sí, doctora. Ok, muy amable, gracias. Y entonces vamos a iniciar con la unidad 2 y vamos a ver lo que es el modelo tradicional, que es básicamente, bueno, el modelo tradicional, currículum verticalista, docente, sujeto de conocimiento y alumno, objeto de conocimiento. Ujú. El modelo tradicional del currículo es un enfoque educativo que se centra en la transmisión de conocimientos a través de métodos pedagógicos convencionales. Estos modelos predominantes desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se caracteriza por su estructura rígida y su énfasis en la memorización y la repetición. En este contexto, el currículo se organiza en asignaturas bien definidas, donde los contenidos son seleccionados por expertos y se presentan de forma secuencial. Ujú. Los objetivos del modelo tradicional son precisamente académicos, buscando desarrollar habilidades cognitivas básicas y preparar a los estudiantes para exámenes estandarizados. La figura del docente es centrar actuando como el principal transmisor del conocimiento, mientras que los estudiantes son vistos como receptores pasivos. Este modelo prioriza la disciplina y el control en el aula, con poco espacio para la creatividad o la participación activa de los alumnos. Y efectivamente, ¿no? Eso es lo que nosotros de alguna manera habíamos estado observando o de alguna manera lo que nosotros vivimos cuando estudiábamos, ¿no? De pequeños, que efectivamente era lo tradicional. Nosotros éramos pasivos, únicamente oyentes. El maestro explicaba, nos decía o nos explicaba el conocimiento y de alguna manera nos dejaba las actividades y nosotros únicamente pues realizábamos lo que él nos pedía o lo que la maestra nos pedía. Escribía en el pizarrón, nosotros copiábamos o nos decía, abre libreta, abre libro, van a copiar o van a hacer un resumen y es de alguna manera esa parte tradicional que nosotros vivimos, que actualmente, bueno, podemos decir que ya no se hace ese tipo de aprendizaje o conocimiento como tal. Ya no se transmite de esa forma ese aprendizaje, ese conocimiento que nosotros les damos a nuestros alumnos como tal, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, ya se ha ido cambiando esas formas de aprendizaje y esas formas didácticas que nosotros tenemos para nuestros alumnos. El modelo tradicional del currículo se caracteriza por un enfoque verticalista en la educación, donde el docente es considerado el sujeto de conocimiento y el alumno un objeto pasivo de aprendizaje. Este modelo, que ha predominado en la educación durante siglos, establece una relación jerárquica en el aula, donde el maestro posee la autoridad y es responsable de transmitir conocimiento predefinidos a los estudiantes, ¿no? Y que efectivamente este es el modelo tradicional. Yo como docente llego, expongo y el alumno pasivo, sentado, escucha y ejecuta las órdenes que el maestro indica. Ujú. Y que de alguna manera, pues bueno, ahí no utilizamos lo que es la creatividad, la innovación, ¿no? Únicamente soy receptor, escucho y ejecuto únicamente las actividades que me indica el maestro como tal. Y bueno, algo muy importante sobre el modelo tradicional es lo siguiente. Hay dos características importantes, las características principales y la metodología. Nos vamos primero con las características principales. ¿Qué nos dicen las características principales?
que tienen tres vertientes: currículo o el currículum verticalista, el docente como sujeto de conocimiento y el alumno como objeto de conocimiento. Entonces, estas tres características principales, ¿qué nos dice? Currículum verticalista es estructura jerárquica, contenidos organizados por la asignatura y enfoque en la memorización y repetición. ¿Sí? Currículum, una estructura jerárquica de mayor a menor, organizamos y posteriormente ese enfoque es únicamente de memorización y de repetición. Y aquí lo que estamos fortaleciendo en esta parte de las características principales en el currículum verticalista es esa parte de la memoria a corto, a mediano plazo. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos únicamente utilizando lo que es la memoria o la memorización y la repetición. ¿Qué estamos haciendo con esto? Que nuestros alumnos únicamente van a estudiar para pasar un examen. Memoria a corto plazo. Ajá. ¿Por qué? Porque es repetición. Memorizo. Al día siguiente eh, hago mi examen y en automático se me olvida lo que memoricé. ¿Por qué? Porque únicamente aprendí para pasar el examen. Únicamente para eso. Entonces, es un método o es un modelo efectivamente completamente tradicional, ¿no? Nos dice docente como sujeto de conocimiento. Autoridad en el aula, definitivamente, ¿no? Yo llego, los alumnos, hasta, no sé si se acuerdan o ustedes lo vivieron en su momento de que cuando nosotros ya estábamos en el aula y el docente entraba y nos teníamos que parar para decir, buenos días, maestro. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque él era parte de esa autoridad. El maestro imponía en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque era la gran autoridad que llegaba al aula y por consecuencia le debíamos respeto como tal, ¿no? Entonces esa parte de entrar y levantarse y decirle buenos días, maestro, o sea, desde ahí ese respeto, autoridad en el aula. Lo que ahora, pues llegamos, decimos buenos días y si nos contestaron, qué bueno, y si no, pues pasamos por debajo, ¿no? Entonces eso, pues de alguna manera también se manejaba ese respeto. Transmisión de información, sí, nada más éramos transmisores de la información. Llegábamos, replicábamos, informábamos y el alumno copiaba y escuchaba únicamente. Era lo único que se hacía. Y control total sobre el proceso educativo, sí, porque nosotros no le preguntábamos al docente, al alumno, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? O sea, no llegábamos a esa parte de análisis, de reflexión, de pensamiento crítico, ¿no? No. O sea, lo que yo decía era lo máximo, porque yo era el del conocimiento, yo era el que transmitía ese conocimiento. Entonces, nadie tenía el derecho de decirme que lo que yo les estaba enseñando a mis alumnos estaba mal. Y ellos no tenían esa réplica de que, oiga, maestro, pero fíjese que yo leí e investigué, analicé. No, todo lo que nos decían los maestros en ese entonces era verdad absoluta. Nosotros no teníamos réplica de. Entonces, por consecuencia, no había ese análisis, no había esa reflexión. ¿Sí me explico? Y ahora, alumno como objeto de conocimiento, receptor pasivo de la información, definitivo, ¿no? Llegábamos, nos sentábamos, sacábamos nuestra libreta, independientemente de la que nos dijeran, español, matemáticas, y el maestro se dedicaba a poner la fecha, escribir, y ya posteriormente copien. Y ya nos la pasábamos copiando. ¿No? Entonces éramos muy pasivos de la información, no preguntábamos, no decíamos si estaba bien o estaba mal. Y recuerden, las mayúsculas con rojo. Ya, pues las mayúsculas con rojo y escribir, transcribir lo que el maestro había puesto en el pizarrón. Lo teníamos que copiar.
Y esa era la clase. O planas y planas y planas y planas, ¿no? Enfoque en la acumulación de datos para exámenes. ¿Qué pasaba ahí? Nos daban hasta un cuestionario, ¿no? En fotocopia nos los daban, o nos los dictaban, o lo escribían en el pizarrón y teníamos que escribir pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y nos lo teníamos que aprender de memoria, ¿no? Porque ya sabíamos que eso iba a venir probablemente en el examen. Y era de todas las asignaturas ese cuestionario, ¿no? Donde nos decía obviamente el maestro, tienen que estudiar este cuestionario porque es lo que va a venir en el examen. Porque anteriormente y hace mucho tiempo el docente hacía el examen. ¿Ustedes llegaron a escuchar en la lista de útiles que les pedían a sus papás el stencil? ¿Llegaron a escuchar esa palabra de extensil o no? ¿O Yo es no, total? doctor. ¿Perdón? No, yo no. Ok, maestro Baruch, Igual yo tampoco. ¿tampoco? Ok, No. entonces, por consecuencia, supongo que la maestra Norma Pedraza tampoco. Pero bueno, el stencil era una hoja tamaño oficio, blanca, y atrás venía una hoja, ay, ¿cómo se llama esta hoja de carbón? Era que era esta la, ay, una ¿Como hoja de calca? calca, venía una calca, exactamente, venía una calca y atrás venía una hoja otra vez en blanco. Eran tres hojas, una en blanco, después la hoja calca y otra hoja en blanco. Y en la máquina de escribir, en esas hojas, el famoso extensil, o lo pueden googlear para que busquen más o menos, se den una idea que es un extensil. Hacían sus exámenes los maestros a máquina, ¿eh? A máquina, ni siquiera máquina eléctrica. Bueno, anteriormente era la máquina manual. Y ahí y ellos hacían sus exámenes. Y entonces, obviamente, la hoja calca, primero escribía, y la hoja calca era lo que replicaba, ¿no? Cuando escribías a máquina. Y ya después, ese extensil servía, utilizaban un mimeógrafo, lo que ahora es una fotocopiadora. Chequen también que es que era un mimeógrafo. Y entonces ponían el extensil y manualmente los maestros sacaban todas las copias, ¿no? Imagínense 40, 45, hicieran 6, 7, porque no utilizaban un extensil, utilizaban 6, 7 extensil en un examen. Entonces imagínense sacar tanta copia y de ese stencil. Entonces, los maestros hacían sus exámenes y entonces obviamente ellos sabían lo que venía en el examen, por eso les ponían los cuestionarios, las preguntas, los cuestionarios. ¿Por qué? Porque los maestros ya sabían lo que iban a poner en el examen. Entonces, obviamente, pues ese era el enfoque en la acumulación de datos para el examen. Tú tenías que aprenderte el examen, aprenderte el cuestionario. Y hasta le decías a tu mamá, ¿no? A ver, mamá, pregúntame. Y ya la mamá te hacía la pregunta y tú contestabas, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta qué tan importante es cómo se ha cambiado estos modelos tradicionales? Que es muy importante. Y ahora nos vamos con la limitada participación activa en el aprendizaje. O sea, nosotros no participábamos, no nos daban la oportunidad de participar, únicamente nos sentíamos, este, únicamente éramos pasivos completamente. Llegábamos, nos sentábamos, escribíamos y eso era lo único que hacíamos. No había participación activa porque no nos daban la oportunidad, no nos preguntaban, ¿no? Era únicamente lo que el maestro nos decía, copien, escriban, resumen, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta estas características principales sobre este modelo tradicional? De alguna manera nos ayudaba a tener memoria, ¿no? Porque pues aprendíamos, nos memorizábamos, pero de ahí a que aprendiéramos, nada, porque no aprendíamos. Todo era memoria, todo era memorización. Y por eso decíamos
que teníamos una memoria a corto plazo porque únicamente estudiábamos para el examen, nada más. ¿Mm? Alumno como objeto, no, ya, eso ya es, ya lo vimos, la limitada participación activa en el aprendizaje, que es lo que les estaba explicando. Y ahora nos vamos con la metodología, que son dos vertientes también sumamente importantes. Enfoque expositivo, clases magistrales y conferencias. Yo llegaba, planeaba mi clase, se las daba, tipo conferencia, punto, se acabó. Si si de alguna manera surgían dudas, pues si me daban la oportunidad de participar, participábamos. Si no, calladito nos veíamos bien bonitos, ¿no? Éramos receptores, escuchábamos, porque eran esas clases, ¿no? Magistrales, tipo conferencia, ay, voy, expongo, tienen alguna que otra pregunta, qué bueno, y si no, vámonos. ¿Sí entendieron? Sí. Uso mínimo de métodos activos o participativos. Pues no había métodos activos, todo era pasivo, ¿no? No nos permitían crear, innovar, realizar, ¿no? Ni maquetas hacíamos, creo, porque todo era muy, muy, muy pasivo, sumamente tradicional. Y las evaluaciones basadas en pruebas estandarizadas, ¿no? Ya nos decían, tienes que ver todos estos contenidos, porque ya empezaban esas pruebas estandarizadas, ¿no? Porque antes uno hacía esos exámenes y posteriormente ya empezaron a comprarse esos exámenes. Entonces ya por medio de supervisión llegaban a jefatura de sector y en jefatura de sector ya no los mandaban con supervisión y ya llegaban a nosotros, esos exámenes estandarizados. Pero antes nosotros se hacían, bueno, no yo, antes los maestros cuando yo estudiaba hacían esos exámenes. Y ya conforme fue pasando y fuimos evolucionando, pues ya fuimos comprando examen, ¿no? Pero que tampoco es tan válido, ¿no? Y medición de conocimientos a través de exámenes escritos, ¿no? Definitivamente, digo, siempre la evaluación ha sido así, por medio de exámenes, ¿no? Pero, obviamente, aquí en este método tradicional es de que yo los hago, te doy el cuestionario, te lo aprendes de memoria y entonces vas a llegar al examen y vas a transcribir todo lo que te aprendiste. ¿No? ¿Alguna duda, maestros, hasta aquí? ¿Todo bien? No, doctora. Ok. Y entonces, a pesar de sus limitaciones, el método tradicional ha sido valorado por su claridad de organización, proporcionando una base sólida de conocimientos fundamentales. Sin embargo, las críticas han llevado a la búsqueda de enfoques más flexibles e incluso que respondan a la necesidad y realidades contemporáneas de los estudiantes. En este sentido, el modelo tradicional ha servido como punto de partida para la evolución hacia modelos educativos más dinámicos. Es un parteaguas, ¿no? O sea, el método tradicional nos llevó a ir mejorando, ir haciendo o ir involucrándonos en modelos más dinámicos, ¿no? En este contexto, el currículo se organiza de manera rígida y estructurada, con contenidos específicos que deben ser memorizados por los alumnos. La enseñanza se basa en métodos expositivos, donde el docente presenta información de forma lineal y los estudiantes deben observarla, sin cuestionamiento. Y la evaluación se centra en pruebas estandarizadas que miden la capacidad de los estudiantes para recordar y reproducir información, sin considerar su comprensión profunda o aplicación práctica. Y es cierto, los vuelvo a repetir y vuelvo a ser reiterativa.
es únicamente trabajar la memoria para recordar y reproducir la información. O sea, estudio, me preparo, memorizo, al día siguiente, que es mi examen, transcribo todo lo que aprendí, pero y reproduzco la información, pero no hay mayor comprensión. Y por consecuencia no lo puedo aplicar a mi vida cotidiana, a mi contexto comunidad, a mi contexto social, porque no fue aprendido, fue memorizado únicamente, ¿sí? De eso se trata el modelo tradicional. Y nos vamos con el modelo academicista, escuela clásica y activa. ¿Y qué nos dice este modelo academicista del currículum que se caracteriza por su enfoque en la transmisión de conocimientos de manera unidireccional, donde el docente actúa como el principal portador de información y el alumno es considerado un receptor pasivo? En este modelo, que ha predominado en la educación tradicional, enfatiza la enseñanza sobre el aprendizaje priorizando la memorización y la repetición de contenidos. En este contexto, el currículo se organiza de forma vertical con asignaturas estructuradas que presentan un carácter enciclopédico y acumulativo. Los estudiantes son evaluados principalmente a través del examen estandarizado, que miden su capacidad para recordar y reproducir información sin considerar su comprensión profunda o la aplicación práctica de lo aprendido. Esta metodología limita el desarrollo de habilidades críticas y creativas, ya que los alumnos se ven obligados a memorizar datos en lugar de relacionarlos o transferirlos a una situación real. Y eso es cierto, es lo que no nos permitían hacer. ¿Por qué? Porque únicamente memorizábamos. Entonces, yo memorizo, pero si tú me preguntas o me haces la reflexión de algo, pues yo no sé porque yo me aprendí, memoricé el concepto únicamente. Me lo memoricé, no lo aprendí. Ujú. El enfoque academicista también presenta desafíos en la conexión entre teoría y práctica, al centrarse en contenidos disciplinarios aislados. Se dificulta la integración de conocimientos y su aplicación en contextos diversos, aunque este modelo ha sido criticado por su rigidez y falta de adaptabilidad a las necesidades contemporáneas. Sigue siendo relevante en muchos sistemas educativos. La evolución ha sido la evolución hacia modelos más flexibles e inclusivos busca superar las limitaciones del academicismo, provocando una educación que fomente el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo. El modelo academicista del currículo se fomenta en la transmisión de conocimientos a través de un enfoque estructurado y sistemático. Este modelo se divide en dos corrientes principales, la escuela clásica y la escuela activa. La escuela clásica, tradicional, y la escuela activa es donde ya nos permiten empezar a crear, empezar a diseñar, empezar a innovar, ya nos permiten a nosotros crear, ya nos preguntan si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, qué puedo, sí, opiniones. Ya se abre un poquito más ese panorama. Ambas corrientes del modelo academicista refleja una visión del currículum que, aunque ha sido criticada por su rigidez, ha sentado las bases para la evolución hacia enfoques más inclusivos y adaptativos en la educación contemporánea. Y bueno, nos habla sobre un video que no vamos a ver, pero que vamos a ver estas dos grandes diferencias de la escuela clásica y la escuela activa. La escuela clásica enfatiza la enseñanza tradicional, donde el docente es el principal portador de conocimiento y los estudiantes son receptores pasivos. En este contexto, el currículo se organiza verticalmente priorizando la memorización y la repetición de contenidos únicamente. Los métodos de enseñanza son expositivos con un fuerte enfoque en la asignatura académica, perdón, lo que limita la participación activa del alumno y su capacidad para relacionar conceptos, ¿no? Escucho únicamente.
me dicen que copie, copio. Ujú. No me permiten participar, no me dan esa opción. El maestro es el que lleva el conocimiento, es el portador del conocimiento únicamente. Y en la escuela activa busca fomentar un aprendizaje más dinámico e interactivo, aunque sigue siendo dentro del marco academicista. Promueve metodologías que involucran a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, como el trabajo en grupo y el aprendizaje basado en proyectos. Este enfoque reconoce la importancia de desarrollar habilidades críticas y creativas, permitiendo que los alumnos sean protagonistas de su educación. Y es lo que estamos viendo en la nueva escuela mexicana con esta metodología, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que ahora ya nos permiten tener una participación activa, nos permiten investigar, nos permiten participar, decir lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo considero que pudiera ser. Eso es lo importante. ¿Mm? Y entonces ya vamos viendo cómo de alguna manera la educación va cambiando poco a poco, ¿no? O se va transformando, más bien dicho, no va cambiando, se va transformando. Y entonces, el modelo tecnológico positivista, que es el currículum, como sistema tecnológico en una producción, como plan de instrucción, como conjunto de experiencia de aprendizaje. El modelo tecnológico positivista en el currículo se caracteriza por su enfoque estructurado y objetivo, donde la educación se concibe como un proceso regulable que se puede programar, implementar y evaluar de manera sistemática. Este modelo, profundamente influenciado por el conductismo, considera que el conocimiento es universal y objetivo y se centra en la enseñanza de contenidos a través de métodos específicos y actividades bien definidas. Y aquí claramente lo dice, ¿no? Por medio del conductismo. ¿Y qué se refiere a esa parte del conductismo? A, como persona. Ajá. Y entonces, nosotros ya vamos aterrizando más esa enseñanza, con esos contenidos, con esos aprendizajes, con esos métodos específicos. Ujú. En el contexto, en este contexto, la programación curricular es cerrada y orientada a objetivos claros, lo que implica que los docentes actúen como transmisores de información, mientras que los estudiantes asumen un rol pasivo, limitándose a escuchar y memorizar. La evaluación se convierte en un mecanismo de control para medir el cumplimiento de los objetivos establecidos. ¿No? Porque antes trabajábamos por medio de contenidos y objetivos, se tenía que cumplir con ese objetivo. Antes no eran aprendizajes esperados, antes no eran procesos de desarrollo de aprendizaje, no objetivos. Y entonces yo como maestro tenía que identificar que los alumnos, pues meramente, tuvieran por lo menos esos contenidos, ¿no? Que yo me establecí. Y que esos objetivos se cumplieran como tal, pero dependía de mí porque yo era la máxima autoridad de conocimiento, ¿no? Este enfoque ha sido criticado por su tendencia a descontextualizar el aprendizaje, ignorando las necesidades individuales de los alumnos y las dinámicas sociales en las que se inserta la educación a pesar de sus ventajas. En términos de organización y claridad, el modelo tec- tecnológico positivista ha sido cuestionado por su falta de flexibilidad y por no fomentar un aprendizaje significativo que considere la diversidad cultural y social de los estudiantes. Aquí ya hablamos de esa parte, pero fíjense, y por no fomentar un aprendizaje significativo. Aquí no había aprendizaje significativo, y menos hablar de esa parte de la metacognición, ¿no?
O sea, no había. Aquí era únicamente memoria, memoria, memoria. Obedezco al maestro. Si el maestro decía verde, si sí era verde. Si el maestro decía que era rojo, si sí era rojo. Yo no tenía ese derecho de réplica. Decir, maestro, no, no estoy de acuerdo. Creo que nada. Yo no podía opinar. Ujú. Y aquí también nos habla de diferentes características claves del modelo tecnológico positivista, ¿no? Ya hablamos de esa programación cerrada. Este modelo presenta un currículo estructurado y rígido, donde la planeación es centralizada y se enfoca en objetivos específicos y medibles. La educación se concibe como un proceso regulable que debe ser programado, implementado y evaluado de manera sistemática. No es como ahora, ¿no? Ay, pues creo, ay, fallé, me regreso para que el alumno vuelva a adquirir ese conocimiento. Sistemático. No puedo dejar a un lado algo que creo, considero sumamente sistemático. ¿Por qué? Porque la sistematicidad o la sistematización es lo que nos permite que ese conocimiento se lleve a cabo. Entonces, si yo soy sistemático en aplicar mi planeación y llevar mi secuencia didáctica tal cual yo la estoy presentando o tal cual yo la diseñé, entonces de esa manera tendría que ser esa evaluación, ¿no? No hay más. Y entonces, por eso se dice que la educación se concibe como un proceso regulable de una situación programable y esa implementación y esa evaluación de manera sistemática. ¿Cómo es esa parte de manera sistemática? Todos los días evalúo. No me puedo dejar no puedo dejar no evaluar las actividades que realizaron mis alumnos. Ujú. Si yo pongo actividades, si yo dije, vamos a hacer estas 5 actividades son las que tenemos que realizar y tengo que calificar. Así de sencillo. Entonces, es una programación sumamente inflexible, cerrada, no cuadrada. No me puedo salir porque entonces ya no es, entonces ya estoy siendo flexible. ¿No? Y entonces ese enfoque en contenidos nos dice que los contenidos son considerados universales y objetivos organizados de acuerdo a la lógica de la disciplina, sin tener en cuenta el contexto o la necesidad individual de los estudiantes. Esto implica una enseñanza centrada en la transmisión de conocimientos por parte del docente, pero de manera general. No, aquí no había, es que este alumno requiere de tal necesidad o requiere de tal apoyo, como ahora se observa, ¿no? Ya van algunos alumnos con diferentes condiciones, ¿no? O diferente condición. Y eso significa que tenemos que trabajar con él de manera individual, con actividades meramente diseñadas para él, no para todo el grupo, meramente para él, ¿no? Y aquí no. Aquí nos dice que es un aprendizaje general para todos y que no tenemos que no tenemos que observar esas necesidades del individuo, del estudiante. Ujú. El rol del docente y el estudiante en este modelo, el docente actúa como el principal transmisor de información, mientras que los estudiantes adoptan un rol pasivo, limitándose a escuchar y memorizar lo que se les enseña. La participación activa de los alumnos es mínima, ¿no? ¿Aprendiste? Qué bueno. ¿Tienes dudas? No lo sé. No te estoy preguntando. O sea, lo que yo te dije, si lo entendiste, lo pusiste en práctica, si lo escribiste, qué bueno. Y no hay más.
No tengo derecho a participar, no tengo derecho a preguntar, no tengo a decir, no puedo decir, maestro, creo que ahí es rojo, nada, ¿no? Entonces, ese era el rol del docente y del estudiante. El docente activo en el sentido de esa transmisión de conocimiento y yo pasivo, alumno, escuchando únicamente. La evaluación como control. La evaluación se utiliza principalmente como un mecanismo de control para medir el cumplimiento de los objetivos establecidos, enfocándose más en la repetición de información que en la comprensión profunda. Y eso es cierto. Así eso se llevaba a cabo, ¿no? Únicamente cumplo, tú memorizas, repites lo que memorizaste, pero no hay una comprensión. Ujú, no hay aprendizaje. Ahí no hay aprendizaje. Ujú. Únicamente estoy repitiendo lo que memoricé, pero no hay aprendizaje. Influencia conductista. En este modelo está fuertemente influenciado por teorías conductistas donde el aprendizaje es visto como un proceso externo y basado en estímulos, lo que limita la capacidad de los estudiantes para desarrollar habilidades críticas y reflexivas. Ujú. Este modelo está fuertemente influenciado por teorías conductistas, donde el aprendizaje es visto como un proceso únicamente externo. Basado en estímulos, sí, lo que limita la capacidad de los estudiantes para desarrollar habilidades. ¿Por qué? Estímulo, respuesta. Te condiciono. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre conducta. Estímulo, respuesta y ya. Bien pavloviano, ¿no? Estímulo, respuesta. Yo quiero que mis alumnos siempre estén calladitos. Estímulo. Si me terminan las tres actividades que tenemos que realizar, salen al recreo. Ya los estoy condicionando. Ya les estoy diciendo que para que tengan derecho a salir al recreo, tienen que terminar esas tres actividades. Y los que no terminaron esas tres actividades, por consecuencia, no tienen derecho a. Entonces ya los estoy condicionando a que tienen que terminar esas tres actividades. Si llegas después de las 8, ya no te dejo entrar al salón. Ya lo estoy condicionando. ¿No? De que ya no tiene derecho de llegar más tarde. O sea, la entrada es a las 8 y a las 8 en punto yo entro al salón y detrás de mí ya no entra nadie. Condición. Los alumnos están cachados. ¡Ahí va el maestro! ¡Córrele, córrele, córrele! Tengo que entrar antes que él porque si no, cierra la puerta y ya no entro. Lo estoy condicionando. A que si él me ve, tiene que correr al salón porque sabe que ya no va a haber oportunidad de que vuelva a entrar o de que entre, más bien dicho, ¿no? Estímulo-respuesta. Ujú. ¿Sí va quedando claro, maestros? No estamos aquí en el método tradicional, ¿eh? Si pueden participar, si pueden hablar. Sí, doctora, claro todo. Ok, muy bien. Ok, entonces, el modelo tecnológico positivista en el currículo se puede definir a través de tres enfoques principales, como un sistema tecnológico de producción, como un plan de instrucción y como un conjunto de experiencia de aprendizaje. Punto, se acabó. Experiencia de aprendizaje, ¿no? Es como cuando compramos algo y tenemos que armarlo, pues nos vamos a esa parte de la instrucción. Ah, tienes que sacar los palos, tienes que ensamblar, tienes que atornillar, y entonces ya seguiste, ¿no? Un plan, paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Y lo armaste, ¿por qué? Porque te guiaron. ¿Y quién te guió? Ese instructivo, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay más, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hubiera instructivo,
te aseguro que te tardarías más en poderlo armar. ¿Por qué? Porque no hay ese aprendizaje. No te dijeron cómo, no te dijeron que hay pasos, paso número uno, paso número dos, paso número tres. Entonces te vas a tardar más en armarlo. ¿Mm? El currículum como sistema tecnológico de producción. Este enfoque considera el currículo como un proceso sistemático y regulable, donde la educación se organiza de manera similar a una producción industrial. Se centra en la programación y planeación detallada, buscando la eficiencia y el control en la enseñanza. Los contenidos son considerados universales y se estructuran lógicamente, sin tener en cuenta el contexto social o cultural de los estudiantes. La evaluación se utiliza para medir el cumplimiento de objetivos específicos, lo que refleja una concepción general y administrativa de la educación. ¿Por qué? Porque el contenido va a ser general. No me voy a detener, no voy a hacer diagnóstico, no me voy a detener en que si él sabe escribir, no sabe escribir, tiene lectura, sabe los números del 1 al 100, no lo sabe, no me voy a detener. Yo voy a arrancar con mis contenidos que mi alumno tiene que saber en este grado, punto, se acabó. Y entonces no estoy viendo los contextos y por consecuencia no estoy viendo a mi alumno como prioridad, no lo estoy centrando como prioridad. Mi prioridad son mis contenidos que tengo que dar, hayas alcanzado o no hayas alcanzado contenidos. ¿Por qué? Porque no me estoy deteniendo a esas necesidades específicas que necesitas o que requieres. ¿Mm? El currículum como plan de instrucción. En este sentido, el currículo se concibe como un plan de guía, la in- de En este sentido, el currículum se concibe como un plan que guía la enseñanza. Se basa en métodos y actividades claramente definidos que buscan la adquisición de conocimientos a través de un enfoque conductista. Los docentes son vistos como transmisores de información y los estudiantes adoptan un rol pasivo, limitándose a recibir y memorizar contenidos. Este modelo enfatiza la importancia de seguir un método científico en la enseñanza, buscando resultados cuantificables. Únicamente, aquí ya estamos metiendo el método científico, ¿no? Que va paso por paso, pero no hablamos todavía de aprendizaje. Aquí únicamente nos dice conocimiento, memorización, pero no nos dice de aprendizaje, no nos habla de aprendizaje. Entonces el alumno todavía no aprende, memoriza, no analiza, no reflexiona. Ajá. El currículum como conjunto de experiencias de aprendizaje. Finalmente, aunque el modelo tecnológico positivista tiende a ser rígido, también puede incluir experiencias de aprendizaje estructuradas que buscan facilitar la comprensión y aplicación del conocimiento. Sin embargo, estas experiencias suelen estar predeterminadas y no tienen una flexibilidad significativa para adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes. La interacción entre docente y alumno es limitada, priorizando la repetición sobre el aprendizaje significativo. No hay aprendizaje significativo, porque estamos trabajando la memoria. Entonces, cuando trabajamos con la memoria, no hay aprendizaje significativo. No hay aprendizaje, es memoria. Estamos trabajando y desarrollando y habilitando la memoria a mediano y a largo plazo, pero no así un aprendizaje significativo. No así diciendo, me quedo con este aprendizaje porque el maestro me lo enseñó paso a paso, que jamás se me va a olvidar. No existe esa parte. Ujú. Modelo interpretativo cultural, corriente, reconceptualista, práctica y cognitiva. El modelo interpretativo cultural es el currículo, se centra en comprender y abordar los fenómenos sociales dentro del aula.
considerándolo como un espacio donde se contribuye el conocimiento a partir de la experiencia de los estudiantes. Este enfoque enfatiza la importancia de la cultura y el contexto en el proceso educativo, promoviendo un currículo abierto y flexible que se adapta a las necesidades y realidades de los alumnos. Ah, aquí ya estamos hablando de construir conocimiento. Y estamos hablando de que el alumno va a tener experiencia, en que el alumno ya va a tener ese proceso educativo y que de alguna manera ya se empieza a adaptar las necesidades a la realidad de los alumnos. Un modelo interpretativo cultural. ¿Mm? Entonces aquí ya este modelo se abre y dice, ah, mi prioridad son los alumnos. Y mis alumnos tienen diferentes contextos: familia, escuela, comunidad. Y entonces, este modelo voltea a ver a sus contextos para darle al alumno lo que necesita. Y entonces aquí ya se está hablando de aprendizaje. Al alumno se le está dando esa prioridad como persona que tiene derecho a preguntar, a que sea tomado en cuenta, a que sus dudas se las disipen. Y entonces ya estamos hablando de esa interacción docente-alumno y estamos hablando de esa interacción de conocimiento-aprendizaje. Ujú. En este modelo, el docente asume un papel activo como facilitador del aprendizaje, mientras que los estudiantes son protagonistas en la construcción de su propio conocimiento. Se busca desarrollar capacidades, valores y actitudes, utilizando contenidos y métodos con herramientas para alcanzar estos objetivos. La enseñanza se basa en la interacción y el diálogo, fomentando la colaboración entre alumnos y entre alumnos docentes. Ah, y empieza esa comunidad educativa a tener ese diálogo alumno-docente, alumno-alumno. Entonces ya empezamos a tener esa comunicación de aprendizaje, esa comunidad de aprendizaje, esa comunidad de conocimiento, esa comunidad de aprendizaje significativo. Ah, ya me están dando esa prioridad. Yo ya soy el protagonista de ese planes y programas de estudio. Yo soy el importante, yo alumno. Y entonces el docente ya juega un papel importante, ya es activo, ya es, ya construye, ya es facilitador del aprendizaje. Y entonces el alumno va construyendo su propio conocimiento. Eso significa que ya el alumno empieza a ser analítico, reflexivo, con toma de decisiones. Ajá. El currículo interpretativo cultural también promueve la resolución de problemas y la integración de esquemas conceptuales, permitiendo que los estudiantes relacionen sus aprendizajes con situaciones reales, al priorizar la significatividad del aprendizaje. Este modelo busca no solo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo integral del individuo en el contexto social y cultural. Y entonces, el alumno tiene mayor participación en ese conocimiento, en ese aprendizaje, porque va integrando todo lo que está aprendiendo. Ya está haciendo un aprendizaje integral que le permite poder llevar este conocimiento a ese contexto social y cultural. Y toma de decisión por consecuencia. Y entonces, este modelo interpretativo cultural ya le permite al alumno tener ese aprendizaje significativo.
Ujú. Ya es tomado en cuenta. Ya el alumno es capaz de decir, investigué esto, maestro, puedo participar, maestro, fíjese qué. Entonces ya hay un diálogo, ya hay diálogos, más bien dicho, ¿no? Alumnos, alumno, alumno, alumnos, docente, ¿no? Ya hay esa participación, ya hay esa colaboración, ya hay ese diálogo. ¿Mm? Las principales fortalezas del modelo interpretativo cultural. Primero nos dice que es el enfoque en el contexto. Este modelo se centra en la comprensión del contexto social y cultural de los estudiantes, lo que permite una enseñanza más relevante y significativa al considerar las experiencias y realidades de los alumnos. Se facilita un aprendizaje que resuena con su vida cotidiana, con su vida diaria, perdón. Ya aquí estamos hablando de una enseñanza relevante y significativa y que obviamente el alumno la puede transpolar o la puede transferir a esa vida diaria. ¿Y cuál es esa vida diaria? Familia, contexto social, contexto cultural, toma de decisiones. Si me gusta, no me gusta, quiero ir, no quiero ir, me agrada, no me agrada. ¿Sí me explico? Interacción y colaboración. Promueve un ambiente de aprendizaje colaborativo donde tanto docentes como estudiantes aprenden unos de otros. Esto fomenta la participación activa y el diálogo, enriqueciendo el proceso educativo y permitiendo que se compartan diversas perspectivas. Ah, aquí ya está haciendo una participación activa, porque hay un aprendizaje colaborativo, porque mi alumno está aprendiendo del otro, y el otro del otro, y el otro de mí, y yo de ellos. Y hay una colaboración, y hay una participación. Y entonces ese ambiente de aprendizaje colaborativo nos está permitiendo que el alumno tenga o comparta diversas perspectivas desde esa mirada de conocimiento, esa mirada de aprendizaje. ¿Mm? Porque estoy aprendiendo del otro, porque el maestro me está permitiendo que él dé su punto de vista, que el otro dé su punto de vista y yo tengo la mía. Y con base a esas participaciones, yo puedo retroalimentar mi aprendizaje con esa mirada. Y obviamente con lo que el alumno, con lo que el maestro nos está enseñando también, que eso es sumamente importante. La flexibilidad y adaptabilidad. El currículo interpretativo cultural es abierto y flexible, permitiendo ajustes en función de las necesidades individuales de los estudiantes. Esta adaptabilidad favorece la inclusión y el respeto por la diversidad cultural del aula. Ah, ya estamos hablando de que estoy viendo al alumno como individuo y puedo adaptar su forma de aprendizaje. Y entonces ya le puedo dar al alumno lo que necesita, no lo que yo considero que necesita, sino lo que el alumno necesita. ¿Mm? Desarrollo integral. Se enfoca en el desarrollo de habilidades críticas, creativas y flexivas, no solo en la adquisición de conocimientos. Esto contribuye a formar individuos capaces de analizar y comprender su entorno social, promoviendo un aprendizaje significativo. Y empieza ese aprendizaje significativo a resaltar, a salir. Y entonces ya me estoy quedando con lo más importante, con lo que necesito aprender. Reconocimiento de significado. Este modelo valora los significados que los estudiantes atribuyen a sus experiencias, lo que enriquece su proceso de aprendizaje al conectar nuevos conocimientos con su propia vivencia. Ah,
Esto lo que me está enseñando el maestro, lo puedo aplicar con mis hermanos, con mis papás, en familia, con las cosas vívidas que yo estoy teniendo con mi familia como tal. Ujú. Y entonces, el modelo interpretativo cultural descata por su capacidad para adaptarse a las necesidades del aula, fomentando un ambiente inclusivo donde se valoran las diversas perspectivas culturales y sociales de los estudiantes. Y aquí vienen características importantes. Fundamento del modelo, rol de los actores educativos y el objetivo del modelo interpretativo cultural, que es el que estamos viendo. Ujú. Y entonces, esos fundamentos del modelo corriente reconceptualista enfatiza la construcción social del conocimiento. La práctica se centra en el contexto educativo y las experiencias de los estudiantes, promoviendo una enseñanza relevante y significativa. Y lo cognitivo, que eso es muy importante, fomenta el desarrollo de habilidades críticas y reflexivas, integrando el aprendizaje con las vivencias personales, ¿no? Ah, yo aprendo de esta forma, de manera repetitiva, de manera memorística, ujú, o con un aprendizaje significativo. Depende de mí como individuo, cómo estoy aprendiendo. Ujú. El rol de los actores educativos, el docente como facilitador, promueve un ambiente participativo donde los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje. Definitivo, ¿no? Un ambiente participativo. Yo tengo que generar esa participación de mis alumnos, ese diálogo, esa lluvia de ideas, ¿no? El estudiante activo participa en la construcción de su conocimiento relacionándolo con su contexto cultural. Ese estudiante activo tiene que construir su conocimiento, pero desde ese contexto cultural. ¿Qué tanto le ayudan los padres de familia, no? ¿Qué tanto los orientan, los guían en ese aprendizaje o los dejan solos? ¿Por qué? Por mil factores, ¿no? Tal vez padres de familia no saben leer, no saben escribir, no los pueden ayudar porque no son alfabetizados. Y entonces pues dejan que los alumnos realicen las actividades solos porque no hay quien les oriente, quien les ayude. Por eso es esa parte de esa construcción de su conocimiento. ¿No? Y objetivos del modelo. Fomentar un aprendizaje significativo, desarrollar competencias sociales y emocionales y promover la inclusión y el respeto por la diversidad cultural. Definitivamente, ¿no? Esas competencias sociales que tenemos que tener y no nada más sociales, bien lo comentan aquí, sociales, emocionales también, ¿no? Sociales con lo emocional, ¿no? Que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahorita le estamos dando ese auge a las emociones, ¿no? Que eso es muy importante. Bien dicen, cuerpo sano, mente sana, cuerpo sano. Igual, así, para nuestros alumnos, ¿no? Y promover la inclusión y el respeto por la diversidad cultural, definitivo, ¿no? Estamos hablando de qué? De esa lengua materna, ¿no? Y nuestra lengua materna, ¿cuál es? Pues es el español, pero existen diferentes culturas que tienen su propia lengua materna, definitivo, ¿no? Y entonces tenemos que tener ese respeto, esa inclusión, esa diversidad cultural, que no sepamos nosotros esa lengua materna de los demás, no significa que no es más o menos importante que la de nosotros. Iguales, ¿sí?
Modelo sociocrítico. Pedagogía crítica americana, australiana, alemana y latinoamericana. El modelo sociocrítico en el currículo se fundamenta en la crítica social y la autorreflexión, considerando que el conocimiento se construye a partir de las necesidades y contextos de los grupos sociales. Este enfoque busca promover la autonomía y la capacidad de los individuos para participar y transformar su entorno social a través de la autorreflexión. Se fomenta la conciencia del rol de cada persona del grupo, lo que permite una crítica ideológica profunda y el descubrimiento de intereses individuales. Recuerden que cada ente individual tiene sus formas, sus propios pensamientos y su propia ideología. Algunos comulgamos con cierta ideología y por eso somos afines, ¿no? Hay otros que no, y muy respetables, ¿no? Y eso no significa que sean más o que sean menos. Todos somos iguales, pero cada quien tiene su forma de pensar. Ujú. Y por consecuencia, muy respetable su ideología, ¿no? Y no por eso vamos a andar en la vida peleándonos. Respetamos, no estoy de acuerdo con, pues me hago a un lado y no pasa nada, ¿no? Y nos evitamos muchos conflictos. Entre sus características más relevantes, el modelo adopta una visión global y dialéctica de la realidad educativa. Promueve una concepción democrática del conocimiento y enfatiza la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se conciben las instituciones educativas como microcosmos de sociedades cooperativas donde se desarrollan habilidades integradoras y democráticas. La educación, desde esta perspectiva, no solo busca transmitir conocimiento, sino también preparar a los estudiantes como ciudadanos activos responsables de una sociedad democrática. Sí, efectivamente, el aprendizaje es de manera general y ya depende de nosotros qué tipo de ciudadano queremos ser. ¿No? Aquí hay dos vertientes. O somos ciudadanos positivos o somos ciudadanos negativos, no hay más. Y desde esa parte de ciudadanos activos, nos vamos a esa parte democrática, ¿no? Como sociedad, ¿qué nos dice la sociedad? Que cuando cumplimos 18 años, tenemos que sacar nuestra credencial del INE, ¿no? Y que esa credencial del INE nos va a permitir ejercer esa democracia. ¿Y qué es ejercer esa democracia? Votar por mi presidente municipal, por mi gobernador, por mi presidente, ¿no? Y tenemos derecho a, pero si no lo hacemos, entonces estamos siendo ciudadanos pasivos. Y eso es lo que no quiere la educación. Tenemos que ser activos. Hablando de manera general, ¿no? Que todos los ciudadanos tenemos derecho a votar. Y ya si nos vamos al género masculino, ¿qué pasa con el género masculino cuando cumple 18 años también? Tiene que hacer otro proceso, ¿no? Como ciudadano, realizar ese proceso de la cartilla, ¿no? Que también es muy importante. Y entonces ahí vamos viendo y observando qué tipo de ciudadanos queremos. En este modelo destaca la necesidad de un currículo flexible e integral que responde a los desafíos contemporáneos, enfatizando el trabajo colaborativo, proyectos transversales y que fomentan el desarrollo social sustentable. Implementar el modelo sociocrítico en el currículo ofrece múltiples beneficios que impacta tanto a estudiantes como a la sociedad en general, porque es un modelo que nos permite analizar, reflexionar, ser críticos, no criticones, críticos. ¿Ah?
Y por eso estamos trabajando con nuestros alumnos para desarrollar ese pensamiento crítico. Tenemos que ser reflexivos, analíticos, que realmente comprendan y para eso tomar buenas decisiones. El desarrollo del pensamiento crítico en este modelo fomenta la capacidad de los estudiantes para cuestionar estructuras de poder y normas sociales, lo que les permite desarrollar habilidades analíticas esenciales en una democracia. Tomo mis decisiones, analizo esta propuesta, esta propuesta, esta propuesta, ¿cuál es la que me conviene a mí como ciudadano? No a los demás, a mí como persona. Y ya ejerzo mi toma de decisión. Empoderamiento de los estudiantes. Al situar a los estudiantes como agentes activos en su proceso educativo, se promueve su autonomía y responsabilidad social porque los estamos guiando para que sean autónomos, para que sean responsables, para que puedan tomar buenas decisiones. Promoción de la justicia social. El enfoque sociocrítico tiene un fuerte componente ético buscando combatir desigualdades y promover un cambio social significativo. Pero para poder hacer esa promoción de la justicia social, tenemos que ser críticos, analíticos, reflexivos. Conexión entre teoría y la práctica. Al integrar el conocimiento académico con la realidad social, los estudiantes pueden aplicar lo aprendido a situaciones concretas, lo que enriquece su experiencia educativa. Ah, de la teoría y de la práctica, conecto, hago mi propio conocimiento y entonces tomo decisiones. En este modelo se ha desarrollado a partir de diversas tradiciones pedagógicas en América, Australia, Alemania y Latinoamericana. Cada una aporta características únicas, pero interrelacionadas. Pedagógica crítica americana. La pedagogía crítica en América, influenciada por autores como Paulo Freire, enfatiza la liberación y la concienciación crítica que se centra en el diálogo y la participación activa de los estudiantes en su proceso educativo, promoviendo una educación que define la estructura de opresión y fomenta la justicia social. Y eso es cierto, pero para esta parte de fomentar la justicia social yo tengo que tener conocimiento. Tengo que leer, tengo que seleccionar información, tengo que saber qué es una situación crítica, qué sí me va a beneficiar. ¿Mm? Y la pedagogía crítica australiana, el enfoque sociocrítico también incorpora elementos de la educación indígena, buscando reconocer y validar la cultura aborígenes. Este modelo promueve un currículo inclusivo que respete la diversidad cultural y fomente una comprensión crítica de la injusticia histórica. Y eso es cierto, ¿no? Les aseguro que si un alumno más agua llega a nuestra institución educativa, no vamos a saber cómo orientarlo, cómo darle esa educación. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese conocimiento. En cuanto a su lengua materna. Y no por eso va a ser rechazado, no por eso va a ser excluido, al contrario. Entonces es un reto para nosotros como docentes, la forma, el cómo me voy a comunicar con ese alumno. ¿Sí me explico? Por eso, entre culturas y esa diversidad cultural, hay injusticias históricas. ¿Por qué? Porque nos dicen que tenemos que saber inglés, y eso es nuestra segunda lengua. Pero ¿por qué no nos dicen que tenemos que aprender otra lengua, ¿no? De otra cultura. Y entonces ahí estamos fallando, ¿no?
Pedagogía crítica alemana, influenciada por la Escuela de Frankfurt. Se centra en la teoría crítica y en el análisis del poder. Aquí el modelo sociocrítico busca desmantelar las ideologías dominantes a través de una educación que no solo transmite conocimiento, sino que también promueve el pensamiento crítico y la emancipación. La pedagogía crítica latinoamericana es el modelo sociocrítico y aborda las realidades socioeconómicas y políticas específicas de la región. Se enfoca en la transmisión social a través de la educación, promoviendo un currículo que responda a las necesidades de las culturas locales y fomente la participación activa en procesos democráticos, locales, estatales, federales, ¿no? No nada más locales, sino estatales, federales, que eso es lo importante. ¿Alguna duda, maestros, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo con con estos modelos que acabamos de ver? Sí, doctora. Bueno, a mí me queda claro. Y en lo personal, de hecho, una de las actividades que tenemos que hacer tienen que ver con lo que acaba de exponer. Entonces, pues creo que de mi parte ya había investigado un poquito del tema. Ujú. Entonces, no tengo dudas. Ok. Y efectivamente, bien lo comenta la maestra, ¿no? La actividad de la unidad 2 es actividad uno, que es la de repaso, y la actividad formativa de la unidad 2, que obviamente la actividad de repaso uno vale 5 puntos y la actividad formativa de la unidad 2 10 puntos. Y ahí vienen en el módulo muy específicas las actividades como tal. Vuelvo a repetir, la tarea anterior, este, se cierra hasta mañana por la premura y que finalmente, pues bueno, vamos a ir trabajando sobre estos módulos y que de alguna manera, bueno, ya vienen precargados y que la actividad uno y la actividad 2 valen 15 puntos y que pues bueno, de acuerdo a sus actividades propias, pues se les va a ir dando ese puntaje como tal, ¿no? Que eso es muy importante. Eh, Vuelvo a preguntar, entonces, ¿ya no hay ninguna duda en este sentido? ¿Todo es correcto? Yo nada más tendría una duda en cuanto a la numeración de la actividad. Es que en la segunda tarea, que creo que dice como de reforzamiento o algo así, Ajá, este, dice número 5 en lugar del 2. Entonces, bueno, yo le puse así porque así venía en la instrucción, ajá. pero me surgió esa duda, o sea, ¿sí es la 5 o no? Esperen un momento. Ah, sí, no, no tiene nada que ver. Como ya son tareas precargadas, por ahí se le ha de haber dado un dedazo, pero no hay ningún problema en ese sentido. ¿Sale? Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, bueno, si ya no hay más, ninguna duda, ni mucho menos, podemos ir abandonando la clase. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que les mando el link 5:30, 20 a las 6. Ingresamos a las 6 y vamos iniciando 6 días para que se vayan conectando sin ningún problema. ¿Sale? Y sí, ya no recuerdo cuándo tienen que entregar la tarea. No me fijé con exactitud cuándo tienen que subir la tarea. No me, 1 de junio decía las 2. no, pero ese es de la unidad uno. Ese es del anterior. Pero de esta de la unidad 2 no recuerdo cuándo la tienen que subir. Ah, no es cierto. Yo tengo que poner la fecha y yo daba límite, como el viernes tenemos la clase, el jueves. Para el jueves tienen que subir sus actividades de la unidad 2. ¿Sí me explico, maestra Ana Cecilia? Ah, sí, es que Sí. yo Mañana, hice la actividad, y no estaba todavía la del módulo 2, solo estaba exacto, la del módulo 1. exactamente. Entonces, para mañana es el módulo uno, se cierra. Y para el jueves cerramos la del módulo 2. ¿Sí? Sí, ¿Sí estamos en doctora. lo correcto? Perfecto. Bueno, entonces, básicamente sería eso. Yo ahorita
ustedes abandonan sesión y yo ahorita en plataforma pongo la fecha que tienen hasta el jueves para la unidad 2. ¿Sale? Sí, doctora, Sí, muchas doctora. Muy gracias. bien. Bonita noche. Bueno, que tengan bonita noche, bonito fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego a todos. Hasta luego. Bye bye.